Bueno, damas y caballeros, este mes, una de las dos elecciones hechas por las maravillosas personas en Patreon, Naval Darwin Awards, para aquellos no familiarizados con el concepto. Los premios Darwin se iniciaron hace un tiempo, y su concepto básico es personas que logran o bien despedirse de este mortal carrete, o, de otra manera, impedir permanentemente su capacidad para reproducirse, eliminándolos así del pool genético tan efectivamente como si lograran, de hecho, abandonar este plano de existencia, haciendo cosas que son increíblemente estúpidas. Ahora, convertir eso a la versión naval de las cosas sería un poco difícil por dos razones. Las personas que toman decisiones realmente tontas generalmente están en casa, por lo que no suelen enfrentar consecuencias fatales inmediatas. Por ejemplo, sabes, desplegando el torpedo Mark 14, muchos marineros perdieron la vida como resultado de ello. Ninguno de ellos fueron las personas responsables de diseñar la cosa. Y incluso cuando estás en el mar, bueno, incluso entonces muchas de las personas que toman las decisiones tontas generalmente no terminan pagando el precio por ello. Así que, en lugar de quedarme con la definición exacta de un premio Darwin, tal como se aplica a las cosas navales, pensé que iría con el espíritu de un premio Darwin naval, es decir, alguien que logra causar enormes cantidades de angustia y problemas para su nación de origen al hacer algo absolutamente, increíblemente tonto. Así que, sin ningún orden en particular, primero vamos a presentarte al almirante Won Yun, al menos creo que así se pronuncia. La mayoría de ustedes probablemente nunca hayan oído hablar de él antes, pero sí de su contemporáneo mucho más famoso, el almirante Yi de la Marina de Corea, quien tiene un nombre más complicado que no intentaré pronunciar ahora. Ahora, ¿por qué es famoso el almirante Yi? Bueno, es famoso por tomar los barcos tortuga de la Marina de Corea y lograr luchar una serie de acciones contra una flota japonesa mucho, mucho más grande, y derrotarlos en prácticamente todos los turnos, a pesar de que estábamos horriblemente superados en número. Ahora, los japoneses, al darse cuenta de que esto era algo así como un obstáculo en sus planes para invadir Corea, que no era exactamente la primera ni la última vez que intentaban esta maniobra en particular, decidieron usar agentes secretos para instigar un complot para eliminar al almirante Yi, y en esto tuvieron éxito, y luego los coreanos. El gobierno decidió que iban a poner al almirante Won Kyung a cargo de la marina. Ahora quizás el hecho de que anteriormente en la invasión japonesa la hazaña más notable del ahora almirante Won Kyung había sido hundir la mayoría de sus barcos para que no fueran capturados después de no lograr derrotar a una flota japonesa, y luego pidiendo la ayuda del almirante Yi para rescatar sus barcos restantes. Así que sí, no necesariamente el mejor comandante naval del mundo ya, y luego pasó la mayor parte del periodo restante como general en tierra, donde al menos no podía hundir sus fuerzas, pero bueno, ahora estaba al mando de la marina coreana, y algunos de los rumores que los japoneses habían usado para engañar a los coreanos para aliviar al almirante Yi, es decir, que los japoneses iban a invadir y por lo tanto los coreanos definitivamente deberían salir y atacar varias islas y demás antes de que la flota japonesa pudiera llegar a ellos. Bueno, para su crédito, el almirante Won Gyun realmente entendió que, ya sabes, esto no era realmente algo que debería estar haciendo tampoco. Pero a diferencia del almiral Yi, que básicamente se había atrincherado y se negó a ir tras el cebo obvio, el almirante Won Gyun terminó yendo tras dicho cebo con su relativamente pequeña flota coreana. Se encontró con una flota japonesa mucho más grande, tal como los japoneses habían planeado, y luego, en lugar de hacer la cosa relativamente inteligente de, ya sabes, retroceder de la trampa obvia, decidió enfrentarlos. Eso fue y vino por un rato. Fue un poco indeciso, pero los japoneses ganaron la batalla en general, momento en el cual el almirante Won Yun se retiró a un estrecho. Ahora, retirarse a un estrecho donde se podían limitar el número de barcos japoneses era una táctica que el almirante Yi había utilizado en varias ocasiones con gran éxito. Sin embargo, el almiral Yi tenía uno no desmoralizado, y sabes que arruinó completamente su flota al enfrentarse a los japoneses en aguas abiertas.
Primero y segundo, el almirante Yi sabía que en cualquier situación, si te quedabas allí el tiempo suficiente, el enemigo lo descubriría lo que estabas haciendo, y una vez que descubrieron lo que estabas haciendo, se les ocurriría algún tipo de contramedida para ti, y por lo tanto cuando se encontró con la flota japonesa en situaciones preparadas que él había preparado, los golpeó fuerte, los golpeó rápido, y ganó. Mientras que el almirante Wong Jung básicamente había leído la versión resumida de las tácticas del almirante Yi, llevó sus barcos restantes a un estrecho, se sentó allí y se negó a hacer algo, o de hecho ver a alguien, simplemente se retiró a su camarote y esperó a que aparecieran los japoneses. La flota japonesa debidamente apareció, fue, esto es interesante, me pregunto si tenemos algo de tiempo para hacer un reconocimiento. Descubrieron que tenían todo el tiempo del mundo, hicieron mucho reconocimiento, desembarcaron tropas, planearon todo a la perfección, y luego barrieron y destruyeron prácticamente la totalidad de la flota coreana. En un caso inusual de un premio Darwin naval, el almirante Long Jong llegó a la orilla, pero decidió esperar a que los japoneses lo mataran, lo cual hicieron. Esta batalla fue prácticamente uno de los principales catalizadores para la leyenda del almirante Yi. No es que ya no fuera legendario hasta este punto, pero luego tuvo que ser llamado de nuevo, ya sabes, como el único almirante decente que los coreanos podían pensar, y tuvo que empezar no incluso de nuevo en comparación con donde había empezado antes. Tuvo que empezar básicamente desde cero, pero aún así logró vencer a la flota japonesa, por lo que el almirante Yi se volvió mucho más famoso, pero gracias en gran parte a la incompetencia del almirante Wong Gong. A continuación te presentamos al almirante Plumridge de la Guerra de Crimea, y como el nombre podría sugerir, era parte de la Marina Real. Ahora, para ambientar al inicio de la Guerra de Crimea, el gobierno escribió a la almirantía de la siguiente manera: es el deseo ansioso de Su Majestad que los intereses de la humanidad sean considerados en la guerra en la que Gran Bretaña ha entrado ahora en la mayor medida que sus operaciones permitirán, y debo solicitar a sus señorías que den órdenes positivas a Sir Charles Napier para respetar la propiedad privada siempre que se pueda preservar sin un sacrificio de los objetos de guerra y bajo ninguna circunstancia atacar lugares indefensos y ciudades abiertas. De alguna manera, este mensaje no parece haber sido transmitido al contraalmirante James Hanway Plumridge, quien había sido puesto al mando de un escuadrón de barcos de vapor y se le había ordenado reconocer las islas Ireland y bloquear el área en esa vecindad. Ahora, para aquellos de ustedes que están familiarizados con la geografía del norte de Europa, se darán cuenta de que las Islas Ireland ahora son parte de Finlandia, y de hecho en ese momento también eran parte de Finlandia, solo que en ese momento Finlandia no era un país independiente, eran el Gran Ducado de Finlandia y obviamente conectados a Rusia, quien los había tomado algún tiempo antes. No obstante, decir que los finlandeses no eran exactamente los mayores fanáticos del mundo de los rusos sería decirlo suavemente, y por lo tanto resulta algo sorprendente para aquellos que tienen, ya sabes, algún tipo de sensatez, que Plumridge decidió que la mejor manera de, ya sabes, lidiar con la situación era lanzar una serie de ataques casi al estilo vikingo en varios puertos y asentamientos finlandeses si veía un barco en el mar. Entonces simplemente lo confiscaba, independientemente del hecho de que la mayoría de los barcos eran barcos privados, propiedad de los agricultores y comerciantes locales, no barcos comerciales o de guerra rusos, y comenzó a quemar decenas de miles de barriles de brea y alquitrán, quemando también enormes reservas de maderas sazonadas, mástiles, perchas, tablones, velas, cuerdas y otras formas de almacenes navales. Ahora podrías pensar, bueno, seguramente está privando a la Marina rusa de un montón de equipo valioso, así que seguramente esto es bueno. No. Verás, como dije, los finlandeses no eran los mayores fanáticos del mundo de los rusos, y mientras Rusia y Gran Bretaña estaban en guerra, y como dije, Finlandia era técnicamente parte de Rusia, prácticamente todo el material que Plumridge destruyó era material que estaba destinado a Gran Bretaña. En muchos casos ya se había pagado por ello, por comerciantes británicos que lo estaban importando para abastecer a la Marina Real, y se estaba almacenando en almacenes hasta que la niebla y el hielo pudieran despejarse un poco mejor para permitir que se realizara el comercio.
un poco más seguramente, así que lo que Plumbridge estaba haciendo en realidad era disparar a las casas de los aliados británicos, quemando suministros que estaban destinados para la Marina Real, y no solo eso, sino que también estaba quemando suministros que en gran parte ya habían sido pagados por la Marina Real, hasta el punto de que varias empresas británicas comenzaron a solicitar compensación a la almirantía porque decían, bueno, acabas de quemar cosas que son nuestras y sabes que somos una empresa británica, no estamos en el otro lado de esta guerra. ¿Qué diablos estás haciendo? Por no mencionar que hubo un aumento bastante comprensible en el sentimiento antibritánico de la comunidad finlandesa previamente amistosa en su mayoría. Así que, en resumen, el almirante Plumbridge logró causar una enorme pérdida financiera en Gran Bretaña, enormes cantidades de vergüenza para el gobierno, enormes cantidades de pérdida financiera y material para la Armada, y transformar lo que antes era una costa vagamente neutral, sino amigable, en una hostil. Sí, no exactamente la galleta más inteligente del mundo realmente. A continuación viajamos un poco hacia el sur y un poco más adelante en el tiempo hasta febrero de 1940, donde la primera flotilla de destructores alemanes, un total de 6 destructores, se dispuso a interceptar y destruir el transporte británico lo mejor que pudieron. La noche neblinosa proporcionó cobertura visual, por lo que parecía que sería una operación sencilla. Se les dijo que habría reconocimiento aéreo de la Luftwaffe para cubrir su partida a cambio de asegurarse de que no fueran emboscados cuando menos lo esperaban, y también se les dio una señal de que las fuerzas de bombarderos también estarían listas. No estaban del todo seguros de lo que eso significaba, considerando que iba a ser una operación nocturna, y bueno, digamos que las operaciones de bombardeo diurno de ambos lados no habían tenido el nivel de precisión más alto del mundo hasta este punto, por lo que es cuestionable qué haría un ataque de bombarderos nocturnos a barcos en movimiento atrapados en bancos de niebla, pero si se podía obtener algo de la señal, lo interpretaron como que habría un montón de escuadrones de bombarderos que estarían dispuestos a probar su suerte si pedían ayuda, y por supuesto no creían que fueran a necesitarla. Mientras tanto, en el lado de la Luftwaffe habían estado planeando una misión de ataque contra barcos durante un tiempo, pero se había retrasado y esa noche decidieron que era el momento de lanzar nuestra misión. En algún lugar de las líneas cruzadas de comunicación entre la división de Göring de las Fuerzas Armadas alemanas y los invasores, las señales se mezclaron un poco y se perdieron un poco, de tal manera que las fuerzas de la Luftwaffe no fueron informadas en absoluto de que su Kriegsmarine estaba allí, y la Kriegsmarine, como acabamos de ver, no fue informada de que las fuerzas bombarderas de la Luftwaffe estarían allí haciendo lo suyo, y así, por la noche, a bordo del destructor Friedrich Eckholt, escucharon un avión sobrevolando. Bueno, esto fue un poco extraño, pero, sabes, podría ser un avión de reconocimiento aleatorio que se ha perdido un poco, así que intentaron ver si tenía marcas de la Luftwaffe, pero el avión, a pesar de obviamente verlos, no hizo ningún esfuerzo por identificarse. Luego, algunos destructores concluyeron que si no iba a identificarse debía ser hostil, dispararon algunos tiros, el avión respondió con una de sus ametralladoras y ambos lados concluyeron que claramente el otro lado era un hostil. El avión dio la vuelta y mientras lo hacía, uno de los vigías de uno de los destructores vio símbolos alemanes en el lateral y dijo, hey, no, sabes, este es en realidad uno de nuestros bombarderos, pero todos los demás estaban un poco emocionados por haber sido disparados y pensaron que quizás él era el que cometió el error. Y por supuesto, a bordo del Friedrich Eckholt, el comandante Fritz Berger creía que si los bombarderos de la Luftwaffe operarían en la misma zona que sus destructores, se lo habrían informado. Así que tenía que ser una aeronave hostil. Esto solo se reforzó cuando, unos minutos después, el destructor Lebrecht Maas informó por radio que, bueno, ese avión había vuelto saliendo de las nubes. Y justo cuando estaba haciendo ese informe hubo un par de explosiones bastante fuertes. El avión había lanzado 2 bombas y alcanzado al Leverich Maas en medio de los barcos. El destructor comenzó a hundirse inmediatamente. Los otros destructores alemanes cerraron rápidamente sobre su colega herido y comenzaron a bajar botes para intentar rescatar a los sobrevivientes. En ese punto, alguien en uno de los barcos decidió que podían escuchar submarinos en sus hidrófonos, lo que provocó algo de pánico en todos. El destructor Theodor Redl lanzó cargas de profundidad, pero olvidó que después de lanzarlas debes moverte rápidamente.
Ten en cuenta, habían reducido la velocidad para intentar recoger a los sobrevivientes y, por lo tanto, en lugar de destruir cualquier submarino hipotético, el principal logro de las cargas de profundidad fue romper el timón del Theodore Redl, dejándolo lento y navegando en círculos. Por supuesto, el sonido de las cargas de profundidad siendo lanzadas, seguido de una gran columna de agua en la popa de Theodore Edel, convenció a todos de que sí, efectivamente debía haber submarinos en la zona, porque obviamente Theodore Edel había lanzado cargas de profundidad sobre el submarino y el submarino había respondido con un torpedo, así que todos los demás comenzaron a navegar lanzando cargas de profundidad y en las aguas, en la confusión causada por la oscuridad, las columnas de agua levantadas por las diversas olas de proa convencieron a todos de que estaban avistando periscopios y estelas de torpedos, cuando en realidad lo que estaban viendo eran solo las estelas de proa y popa de otros destructores que igualmente pensaban que podían ver submarinos entrantes. Alguien dijo, oh, he avistado una torre de mando. Uno de los destructores que estaba un poco cerca decidió, bien, lo embestiré. Y luego, en el último minuto, se dio cuenta de que lo que realmente habían avistado era la sección de proa del Levrecht Mass, que estaba en proceso de hundimiento. Mientras tanto, de vuelta en Frederick Eckhold, estaban increíblemente confundidos porque estaban corriendo en la dirección opuesta a la masa Liebrig y parecían haberse encontrado con la masa Liebrig, lo que confundió a todos enormemente porque ya sabes, no son tan rápidos en circunnavegar el planeta. Resultó que este otro destructor hundiéndose era de hecho el Max Schulz, que había sido golpeado por algo. Nadie sabía exactamente qué en ese momento, probablemente una mina, y también estaba en proceso de hundimiento. Ahora completamente convencidos de que debían estar en medio de una manada de lobos de submarinos británicos, los destructores se apresuraron a regresar a casa, lamentablemente dejando un gran número de sobrevivientes en el agua, y resultó que solo habría 60 sobrevivientes del Leverage Mass y nadie que sobreviviera del Max Schulz. Toda esta confusión y pérdida causada por un solo Heinkel 111 que se había perdido de las patrullas de la Luftwaffe y los británicos no se veían por ningún lado. De hecho, los británicos no se enteraron de lo sucedido hasta mucho después. Regresando a través del canal hacia el Reino Unido y viajando atrás en el tiempo, vamos al viaje de Anson. Ahora, él se volvería bastante famoso, obviamente. Miss Anson, el acorazado King George V de la fama de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado en su honor y generalmente los viajes de Anson se recuerdan como un éxito bastante notable. Después de todo, logró circunnavegar el mundo, lo cual era bastante raro en aquellos días. Logró sobrevivir a dicha circunnavegación, lo cual era aún más raro, y regresó con una fortuna absoluta en plata después de haber capturado el galeón Manila español, todo lo cual es cierto. Sin embargo, comenzó con 6 buques de guerra y 2 buques mercantes y terminó el viaje con uno buque de guerra que tenía una tripulación amalgamada total de 188. Dado que la misión había comenzado con casi 2.000 hombres, eso habría representado una tasa de bajas de alrededor del 90%, si no fuera por el hecho de que unos 300 otros habían sobrevivido en 3 barcos que habían regresado mucho antes en el viaje. Ahora, lo curioso es que la vasta mayoría de esas pérdidas no se debieron a acciones enemigas o incluso al clima. Se debieron puramente a la competencia de la almirantía en ese momento. Habían luchado para encontrar suficientes hombres para tripular el escuadrón de Anson en primer lugar, y cuando sus esfuerzos iniciales de tripulación habían fallado, habían decidido que el complemento marino estaría compuesto por 500 hombres y esto sería suministrado por los pensionistas de Chelsea. Y si la pista no estaba ya en el nombre, sí, los pensionistas de Chelsea, los habitantes del hospital de Chelsea en Londres, que existía en ese momento, eran un grupo de exmarinos y otros marineros de edad avanzada que habían terminado allí porque habían sido invalidados del servicio tan mal que no se podía esperar razonablemente que se mantuvieran por sí mismos en la vida cotidiana en el Londres de los 1700. Una vez que descubrieron lo que estaba pasando, teniendo en cuenta que se les pedía a este grupo de ancianos pensionistas lisiados que marcharan desde Londres hasta Portsmouth, cualquiera que tuviera alguna forma de movilidad realmente en absoluto decidió desertar, por lo que solo alrededor de 250 de los 500 originales realmente llegaron. El nivel de corrupción en el departamento de suministros de la Armada era tan malo
que básicamente toda la comida que se había proporcionado a la escuadra estaba podrida para cuando llegaron al Atlántico Sur. Y así como podrías esperar, el escorbuto se produjo a bordo de los barcos en cantidades masivas y, por supuesto, con el debilitamiento del sistema inmunológico de todos por el escorbuto, todo tipo de otras enfermedades horribles comenzaron a brotar también. De hecho, todo el viaje básicamente se lee como si prácticamente todos se enfermaran. Solo quedaban cerca de 12 hombres a bordo capaces de navegar el barco y probablemente todos moriríamos. Finalmente encontramos un lugar para desembarcar, comer frutas, verduras y otros alimentos frescos que no estaban podridos ni mohosos, lo que misteriosamente hizo que la mayoría mejorara, excepto los que estaban demasiado enfermos. Y luego nos abastecimos y zarpamos y luego lo mismo sucedió una y otra vez mientras los barcos y los hombres comenzaban a morir y encima de eso, en caso de que el escorbuto se desatara, la almirantía había sido persuadida para equipar los barcos con un último recurso por el Dr. Ward en forma de píldora, que se suponía que debía evitar los peores efectos del escorbuto, pero parece haber sido una mezcla entre veneno y un diurético, que como puedes imaginar, empeoró activamente las cosas. En resumen, lo más destacado del viaje de Manson fue el milagro de que alguien lograra regresar, considerando que la almirantía había hecho lo siguiente mejor a sabotear activamente el viaje desde el momento en que zarpó. Ahora, el siguiente es un poco controvertido porque hay múltiples versiones de exactamente qué pasó y por qué están disponibles. Así que presentemos a nuestro personaje principal, Jean II Comte de Strier, que es Jean el Conde de Destrier, donde quiera que eso suceda. De todos modos, es francés, si el nombre no lo había revelado. Y hasta este punto en realidad era un comandante naval relativamente exitoso, en parte porque, bueno, como un aristócrata de bastante alto rango, logró obtener bastantes asignaciones privilegiadas. Tenía algunos patrocinadores bastante poderosos en la corte francesa, pero, a pesar de todo eso, como dije, parecía hacerlo relativamente bien en la guerra franco-holandesa, logró luchar ya sea como parte de o al mando de varias flotas francesas que se desempeñaron relativamente bien, y también logró capturar 3 islas holandesas y destruir una flota holandesa en el Caribe. Luego llegamos al evento principal, el ataque a Curazao. Desafortunadamente resultó ser algo así como un fiasco, según el mismo de Estre, cuando presentó su informe que, sorprendentemente, lo exoneró completamente. Los pilotos que contrató para su flota eran completamente incompetentes. No podían ponerse de acuerdo en dónde estaban y por lo tanto la flota no tenía idea de dónde estaban y nuevamente, según él, envió 3 corsarios delante de su flota por si acaso los pilotos mágicamente de alguna manera desarrollaron una incapacidad para dirigir los barcos, pero los corsarios, siendo barcos de menor calado que los buques de guerra, habían pasado directamente sobre un arrecife sin notarlo, y luego el resto de la flota se estrelló contra él. El capitán del buque insignia de Destrier, el Terrible, sin embargo, tenía una versión de los hechos algo diferente para contar. Según él, Destrier básicamente no prestaba atención a ninguno de sus subordinados y se consideraba algo así como un navegante, despreciando a los pilotos como incompetentes y sin saber lo que estaban haciendo, lo cual es uno de los muy pocas cosas en las que tanto el relato de Destrier como el de su capitán realmente coinciden. Pero aparentemente, nuevamente, según el informe del capitán, decidió que la mejor manera de acercarse a Curazao y navegar en general era seguir una latitud y usar su propio cálculo de estima personal para determinar cuánto habían avanzado en esa latitud. Y cuando habían avanzado lo suficiente, según él, simplemente giraría la flota hacia el sur y esperanzadamente llegar a Curazao. En teoría, si viajabas distancias cortas con costas a la vista, esta era una forma perfectamente lógica de hacer las cosas, aunque algo anticuada, y podría, si es cierto, explicar por qué no había tenido problemas luchando en el Canal de la Mancha en el Mar del Norte.
En este caso, sin embargo, la flota giró y se estrelló de frente contra un enorme arrecife que reclamó 12 buques de guerra franceses, toda la flota con la que había salido, incluyendo 7 barcos de línea completos, y prácticamente todo lo que podían hacer era esperar que los corsarios que estaban con ellos pudieran rescatar a algunas de las tripulaciones de manera segura. Ahora bien, el informe del capitán mencionó que uno de los corsarios disparó un cañón de señales, básicamente diciendo cuidado, hay un arrecife adelante, pero según él, Destrier básicamente no prestó atención a eso tampoco. Hubo una nota al pie bastante interesante a todo esto, que fue que otra flota francesa, enviada con navegantes algo mejores, logró rescatar bastante cantidad de cañones y disparos de los barcos naufragados, ya que estaban atrapados en arrecifes y por lo tanto no era exactamente una inmersión profunda para ir a recuperar todo el equipo, pero si la versión del capitán es cierta. Entonces, Destrier, el navegante, ganaría fácilmente un premio Darwin naval. Claro, si crees que Destrier tenía una cuenta, entonces no estaba involucrado en eso. Bueno, supongo que toma tu propia decisión. Ahora, ya hemos hablado extensamente sobre el torpedo Mark 14. Hay un video completo sobre él y tiene extensas referencias en varios otros videos, así que vamos a hablar sobre el otro gran escándalo de torpedos de la Segunda Guerra Mundial, que es quizás algo menos conocido, y bueno, el villano de esta pieza en particular es Oskar Wehr, quien estaba a cargo del desarrollo de los torpedos alemanes. Ahora, otro incidente del que la mayoría de las personas han oído hablar es el hundimiento del acorazado Royal Oak en Scapa Flow. Obviamente, por razones que la mayoría de ustedes sabe, estoy muy consciente de ese incidente en particular, pero lo que las personas quizás no siempre conocen en relación a ese ataque en particular es que U-47 tuvo algo de suerte para realizar los ataques que hizo, no en términos de si hubo algún nivel significativo de habilidad involucrada en entrar a Scapa Flow, ciertamente lo hubo, pero bueno. Inicialmente, U-47 disparó bastantes torpedos al Royal Oak y no hizo nada. Básicamente, todo lo que había logrado hacer era rebotar uno en la cadena del ancla. Luego tuvo que regresar, recargar y disparar otro montón de torpedos a Royal Oak y serían estos los que finalmente enviarían el barco al fondo. ¿Por qué tuvo que disparar tantos torpedos para hundir un acorazado que no sabía que estaba allí y estaba completamente estacionario? Bueno, esta no fue la primera vez que los U-Boats tuvieron problemas con sus torpedos en el primer año de la guerra. Menos de 2 semanas después de la guerra, el U-39 había logrado penetrar la pantalla de destructores alrededor del portaaviones Su Majestad Royal Oak y había disparado 2 torpedos desde menos de 1000 yardas. Pero en lugar de impactar, ambos torpedos detonaron a unos 100 yardas de distancia del portaaviones. Todos se voltearon y vieron una estela de burbujas que llevaba a un punto en el océano. Los destructores se dieron la vuelta, lanzaron cargas de profundidad y forzaron al U-39 a la superficie, tomando a la tripulación prisionera. Menos de una semana después, al U-27 básicamente le sucedió lo mismo cuando disparó un montón de torpedos y también detonaron prematuramente y todos se abalanzaron sobre eso. Luego, por supuesto, tuviste el ataque del U-47 en Scapa Flow y 2 semanas después de eso, el U-56 tuvo una oportunidad aún mejor cuando sorprendió a Su Majestad Nelson. Dispararon 3 torpedos, se sumergieron para esperar las inevitables explosiones porque de nuevo a quemarropa y fueron recompensados con 2 fuertes golpes cuando 2 torpedos de hecho impactaron al Su Majestad Nelson y simplemente se estrellaron contra el costado y luego se hundieron en pedazos hasta el fondo del océano. Y los informes simplemente seguían llegando. 2 submarinos, entre ellos dispararon no menos de 11 torpedos en el espacio de 2 días, cada uno de los cuales falló en funcionar. Y como se cubrió en el video que hice sobre la batalla de Narvik, bueno, las 3 batallas de Narvik, varios submarinos alemanes dispararon a Su Majestad Warspite y ninguno de sus torpedos funcionó tampoco. Y luego, como parte de la campaña de Noruega, U-47 se encontró en un fiordo con un crucero y 3 barcos de tropas, todos cargados con tropas, preencargó sus 4 tubos de torpedos delanteros, disparó 4 torpedos. Nada pasó, bajó, inspeccionó 4 torpedos nuevos, personalmente los cargó, los disparó todos, nada pasó, y luego, unos minutos después, el lado del
El fiordo recibió un pequeño impacto, de un torpedo que de hecho explotó. Bueno, digamos que a nadie le agradó mucho esto. Y el almirante Dapnitz, quien por supuesto estaba a cargo de las divisiones de submarinos, decidió investigarlo. Y descubrió que Oscar Ware, el jefe de la división de desarrollo de torpedos, en realidad nunca había probado el fusible de percusión. El submarino, equipado con torpedos alemanes, fue inventado en 1928 y nunca se había probado desde entonces. Ni había probado el fusible magnético en nada más que en el Báltico, y como aquellos de ustedes que han visto el video de Mark 14 sabrán, hubo bastantes problemas con los detonadores magnéticos de la guerra temprana. No menos importante fue el hecho de que en la mayoría de los casos no tuvieron en cuenta el hecho de que el campo magnético de la Tierra varía en intensidad, por lo que si calibras un detonador magnético para que funcione solo en los patrones magnéticos del sur del Báltico y luego comienzas a dispararlos en las áreas más altas del Mar del Norte o las áreas del sur del Océano Ártico, donde la influencia del campo magnético es considerablemente más fuerte, obtienes un montón de detonaciones prematuras. Además, en tonos de lo que estaba sucediendo con el Mark 14, cuando finalmente hicieron pruebas con los torpedos, descubrieron que la mayoría de ellos se sumergían unos 10 pies más profundo de lo que se suponía. Un problema que también plagó a las unidades de superficie alemanas, y había sido algo así como una espina en el costado de los destructores alemanes en la segunda batalla de Narvik. Ahora, la contraparte de eso era que a los alemanes no les llevó tanto tiempo como al Bureau of Ordnance admitir que había un problema y corregirlo una vez que se dieron cuenta de ello, pero aún así, como esa lista corta e incompleta de todos los diferentes objetivos que se involucraron en la primera parte de la guerra podría mostrar, los submarinos alemanes podrían haber tenido un conteo de bajas mucho, mucho más alto, mucho más significativo de lo que históricamente tuvieron. Y al final regresamos a la antigüedad, para la maravillosa batalla de Drapana o Drapanum, dependiendo de qué fuente leas. Ahora, esto fue durante una de las varias guerras púnicas contra los cartagineses llevada a cabo por el Estado romano. Y bueno, todo comenzó con alguien decidiendo que Publio Claudio Pulcher, que era uno de los dos cónsules de ese año, sería un excelente líder para la flota romana, porque era un político que había logrado ser elegido y tenía cierta experiencia luchando en tierra. Y sí, probablemente este fue el primer error, pero posiblemente podrías argumentar que no necesariamente fue el peor error. En este punto los romanos usaban el corvus y trataban las batallas marítimas como batallas terrestres, con una posibilidad adicional de ahogarse, así que quizás la poca experiencia de Claudio Pulcher luchando en tierra podría tener cierta relevancia. Desafortunadamente parece que Claudio Pulcher decidió que fue literalmente una batalla terrestre y por lo tanto se posicionó a sí mismo y a su buque insignia en la retaguardia de la flota romana, que se había desordenado un poco ya que intentaba navegar durante la noche. Básicamente para hacer lo que haría un comandante terrestre, que es apresurar a aquellos que se quedaban atrás, y con la flota romana, algo encogida por su incapacidad nocturna para mantener la formación, significaba que los elementos más adelantados de la flota romana estaban a varias millas de los más retrasados y realmente no podían recibir ninguna orden desde la retaguardia de la flota, considerando que en esta etapa de la historia las órdenes tenían que ser transmitidas literalmente por personas gritándose unas a otras, ya que el sistema de señales con banderas que vemos en la era de la vela aún no se había inventado. La flota cartaginesa estaba felizmente albergada en Drapana y vio llegar a los romanos. Estaban preparados para navegar, pero ante la posibilidad de ser encerrados, zarparon rápidamente. Ahora, según algunas cuentas, se realizó la tradicional toma de augurios con pollos sagrados y no comieron, lo que se consideró como un signo de desastre y Pulcher simplemente decidió que debían ser arrojados por la borda. Así que si alguna vez has oído hablar de un almirante romano que decidió que los pollos sagrados simplemente necesitaban ser ahogados porque no le estaban diciendo lo que querían, esta batalla es el origen de eso, si esa cuenta es realmente cierta. Hay cierta disputa sobre si ese fragmento realmente ocurrió o no, pero lo que sucedió a continuación ciertamente fue cierto. Con Pulcher en la parte trasera de la flota, los primeros elementos de la flota romana que habían estado bajo órdenes desde el día anterior de que, ya sabes, íbamos a navegar hacia el puerto y atacar a los cartagineses.
Continuaron hacia el puerto para atacar a los cartagineses. Desafortunadamente, el puerto tenía una entrada bastante estrecha y los cartagineses se habían ido, pero bueno, los romanos iban a decir que las órdenes son órdenes, vamos. Pulcher, en este punto, para su crédito, había notado lo que estaba sucediendo e intentó enviar un barco más rápido para decirle a los elementos líderes de su flota que no entraran allí. Tenemos una batalla que luchar aquí. Lo que resultó en que algunos de los elementos líderes de la flota escucharan el mensaje y otros elementos no escucharan el mensaje. Después del retraso que el barco rápido tomó para pasar de la parte trasera a la delantera de la flota, lo que ahora significaba en la estrecha entrada del puerto. Algunas naves romanas estaban virando para intentar regresar en sentido contrario. Otros elementos avanzaban al puerto, ahora casi desierto, y luego la parte central de la formación romana, a la que aparentemente el barco mensajero acelerado no se ha molestado en decir nada, comenzó a entrar. Pronto todos se gritaban unos a otros. Algunos decían que el cónsul quería que volvieran al mar, mientras otros negaban haber recibido esa instrucción. Así que vamos a volver, en cuyo punto los elementos líderes y centrales de la flota romana comenzaron a chocar entre sí. Y se despojaron de sus propios remos y generalmente causaron un enorme atasco de troncos, en cuyo punto los cartagineses simplemente se quedaron afuera. En el espíritu de Sun Tzu, quien había muerto unos 200 años antes, pero probablemente nunca habían oído hablar de él, decidieron no interrumpir al enemigo mientras cometían un error y observaban cómo los romanos se amontonaban hasta el olvido. Cuando la flota romana comenzó a organizarse, los cartagineses lanzaron un ataque marítimo, dejando a los romanos en una posición difícil, ya que los barcos cartagineses eran los mejores marineros. Los romanos, ahora agrupados, se enfrentaban a un dilema. Si un barco cartaginés tenía problemas, simplemente podía retroceder sus remos y volver al mar en apoyo de sus compañeros, y si un barco romano intentaba perseguirlo, entonces sería acosado por los barcos cartagineses. En cambio, si un barco romano enfrentaba problemas, no podía retroceder porque significaría chocar contra la costa. Y como se dijo, los cartagineses, siendo mejores marineros y teniendo barcos algo más manejables y rápidos, pudieron simplemente eliminar elementos de la flota romana que estaban en los bordes de la formación romana que gradualmente se encogía. Ahora, para ser justos con la flota romana, el hecho de que estuvieran llenos de legionarios significaba que en realidad eran muy difíciles de manejar en una acción de abordaje, de ahí que los cartagineses, cada vez más numerosos, todavía se vieran obligados a recoger y amontonar barcos en el borde de la formación o simplemente confiar en embestir en lugar de abordar directamente, pero a medida que más y más barcos romanos caían, los números comenzaron a apilarse cada vez más en contra de los romanos y tarde o temprano la moral romana colapsó. La flota se desintegró y los barcos restantes fueron en su mayoría derribados y capturados. Pulcher logró escapar con 30 barcos, pero al menos 93 embarcaciones romanas se perdieron, y cuando decimos que se perdieron 93 embarcaciones, eso significa que 93 fueron capturadas por los cartagineses, más los 30 que escaparon, más un número desconocido pero probablemente grande que realmente se hundió, porque como dije en esta batalla, los cartagineses recurrieron a tácticas de embestida para hundir embarcaciones quizás un poco más de lo común para las batallas navales de esta época, y así es como un cónsul romano logró perder casi toda su flota en medio de una guerra donde los romanos generalmente estaban ganando de manera bastante decisiva muchas de las batallas navales, y eso concluye esta pequeña colección de varios incidentes de estupidez naval. Ahora, por supuesto, puedes preguntar, seguramente hay muchos más. Sí, la historia de la guerra naval está llena de ejemplos de estupidez colosal, y algunos de los que no están aquí se han cubierto en otro lugar del canal, por eso no los he incluido aquí. MS Capitán, Torpedo Mark 14, como ya hemos mencionado, etcétera, etcétera. Así que, si hay otros incidentes que crees que deberían cubrirse, menciónalos en los comentarios abajo y dinos por qué piensas que ellos o los oficiales involucrados son particularmente tontos. Y si hay otros que crees que son realmente obvios, como, digamos, el pensamiento de Abakir, Hoag y Cressy, bueno, la razón por la que no están en esto es, de nuevo, porque ellos, algo así como, merecen sus propios videos. En cualquier caso, muchas gracias por escuchar. Eso es todo para este video. Gracias por ver. Deja tu comentario o sugerencia para revisar un barco abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.